Hola amigos y amigas, hoy me he desplazado hasta el mirador metálico ubicado en las cercanías de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, a un costado del Boulevard Monseñor Romero, en el límite entre la ciudad de San Salvador y la ciudad de Santa Tecla. Desde aquí te invito a que te quedes conmigo para conocer el Parque Escultórico La Reconciliación, que incluye una escultura que ha sido muy polémica desde que se presentó a la población salvadoreña. Estoy hablando de la pieza escultórica que representa a la patria en el Monumento a la Reconciliación. ¿Por qué será? ¿Por su color? ¿Por su forma? ¿Por la apariencia similar a los personajes de la película Avatar? ¿Por el costo? ¿Por los memes que han motivado? Por todo diría yo. Soy Eduardo Crespín y te invito a mantenerte conectado para que conozcas más acerca de este lugar emblemático en El Salvador. Acompáñame en el recorrido. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Hoy te contaré un poco de la historia de este monumento tan emblemático que se encuentra todavía en El Salvador, ya que en una cadena nacional se dijo que iba a ser destruido. ¿Será que podrán? El Parque Escultórico a la Reconciliación se encuentra ubicado sobre el Boulevard Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a la altura del desvío hacia la Avenida Jerusalén, desde donde se logra visualizar las esculturas. El monumento fue inaugurado en el año 2017 por el expresidente Salvador Sánchez Serén y el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, en el marco de la conmemoración del 25º aniversario de las firmas de los Acuerdos de Paz. A partir de su inauguración, se hizo muy viral este monumento, ya que muchas personas comenzaron a postear memes sobre comparaciones que aludían y ponían su voz a su descontento. Según el periódico digital El Salvador Time, expone que la maqueta de este monumento fue elaborada por el escultor Napoleón Alberto Romualdo, quien ha diseñado la maqueta para el Ministerio de Obras Públicas MOP. Pero, ¿quién es Napoleón Alberto Romualdo? Napoleón Alberto Romualdo es un escultor salvadoreño radicado en Italia, graduado de la carrera de licenciaturas en Artes en el año de 1997 de la Universidad del Salvador. Entre sus piezas más icónicas se encuentran en El Salvador están escultura de Monseñor Romero en la Plaza Salvador del Mundo, monumento a la transparencia y el monumento a la reconciliación, que no incluyó en el diseño a la pieza Civis.
Según propias palabras del artista, el monumento, tal como quedó, es tosco, lleno de rigidez y tiene defecto de anatomía y proporción, por lo que el mismo escultor manifestó sentirse ofendido por el resultado. Yo me siento como artista irrespetado y este objeto no refleja mi propuesta. Por otra parte, el portal del Ministerio de Obras Públicas afirma los detalles del monumento. El parque escultórico presenta en primer plano a una mujer guerrillera y a un hombre militar en traje, quienes simbolizan a las partes antagónicas que se defienden durante el conflicto armado. Su medición es de 8 metros de altura. Ambos sin armas, caminan abrazados mirando el horizonte, mientras sueltan a los vientos una parvada de palomas, 9 en total, que se orientan en dirección al futuro, que representan una expresión del compromiso con una paz justa, patriótica y duradera. Y prosigue diciendo, de la entraña de nuestra tierra, historia y cultura originaria, emerge hacia un plano superior un ser aún más grande. Le distingue el linaje de bronce, sin atuendos de ninguna especie, desde su majestad y supremacía le observa. Es la Mater Civis, la patria, cuya altura es de 9 metros de color azul. El pueblo titular de la soberanía y del poder, quien con su índice advierte, no vuelvan a desangrar a la patria. Y con la otra mano apunta hacia el mañana y les convoca: caminen hacia adelante, vayan, construyan un justo y común futuro para nuestra gente. Porta en su dedo una sortija también de bronce. Las dos figuras abrazadas frente a ella ciñen igualmente una réplica del anillo de la patria. Este es el testimonio imperecedero de su lealtad y amor, respeto al pueblo y a sus sagrados intereses. Un dato curioso que debemos saber, que durante el año 2014 se recolectaron llaves para dicho monumento, en un total de 5 toneladas con 748 libras, que fueron recolectadas por organizaciones sociales, comunidades, iglesias, escuelas y universidades.
En un acto simbólico, estudiantes entregaron al MOP 1.5 toneladas. Sin embargo, el MOP no usó las llaves, porque según el informe de la Oficina de Información y Respuesta OIR, del MOP da cuenta de que el ministerio desistió de la idea principal, considerando los costos de envío, lo cual se tomó la decisión de trabajar en el país el bronce recolectado en la campaña. Además, que no todas las llaves eran de bronce. Este monumento se realizó mediante un proyecto público y privado apoyado por las Naciones Unidas, en el cual encontramos una placa que se lee: el Parque Escultórico a la Reconciliación se construyó con vista al primer cuarto del siglo de la firma de los acuerdos de paz, que fueron el resultado de un largo camino de lucha y de intento proceso de diálogo y negociación. El objetivo de la plaza y sus monumentos es contribuir a una plena reconciliación, basada en los principios de una justa y pacífica convivencia humana. El parque fue construido por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, bajo la administración del exministro Gerson Martínez, con el apoyo de las Naciones Unidas. El monumento fue inaugurado por el expresidente Salvador Sánchez Serén el 15 de enero del año 2017. La plaza cuenta con una placa de bronce con los nombres y las firmas de los involucrados en los acuerdos de paz. Además, cuenta con mural en alto relieve, mide 16 metros de largo, llamado Huellas del Jaguar. Tiene varios personajes de la historia. Fue modelado por estudiantes de la Universidad de El Salvador. Cuenta con una cabeza del jaguar que simboliza la cultura indígena. Prosigue el personaje Pedro de Alvarado, cuyo símbolo es la conquista. Se presenta el primer grito de independencia, además de los personajes Francisco Morazán, Gerardo Barrios, Anastasio Aquino. Este último simboliza la resistencia indígena. También está incluido el expresidente Óscar Osorio, quien impulsó el desarrollo del país. Asimismo, otros personajes importantes del mundo de la literatura, como Claudia Lars, Alberto Masferrer, Francisco Gavidia, Salvador Salazar Arrué y Matilde Elena López. Por otra parte, el beato hoy santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y culmina con la cara de dos niños sonriendo, representando el futuro. El conjunto del monumento y el mural conforman la Plaza de la Reconciliación. Además, podrás encontrar un camino serpenteado de 300 metros que simboliza el camino seguido por la reconciliación y que estuvo lleno de muchas dificultades.
Al recorrer el camino, encontré otra escultura llamada Monumento a la Fe. ¿Sabías que el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad Tecnológica de El Salvador firmaron un convenio para su construcción? Sí, el proyecto forma parte del Parque Escultórico La Reconciliación y la Universidad Tecnológica donó la escultura conformada por 2 árboles que simbolizan la puerta hacia la reconciliación. Están elaborados de lámina de bronce y un texto que se lee: entonces el lobo y el cordero vivirían en paz, el tigre y el cabrito aparecerán juntos, el becerro y el león correrán uno al lado del otro, y un niño los guiará. Este monumento fue inaugurado el 16 de enero del año 2016. Tiene una altura de 4 metros de alto y fue construido con una aleación de materiales de latón y con técnicas de soldadura en frío. Dejo atrás el monumento a la reconciliación, meditando un poco sobre el impacto que tiene un cambio forzado sobre una obra artística, ya sea escultórica, pictórica, musical, literaria o de cualquier otra expresión, que ha sido concebida para transmitir un mensaje específico y por decisiones ajenas al creador de la pieza, se debe cambiar, ya sea agregando u omitiendo elementos que a la larga restan proyección a la creación. Muchas veces la censura de un mensaje que no se quiere escuchar o la inclusión de un mensaje que a toda costa se quiere decir maltrecha cualquier producción artística. A mi juicio, ese ha sido el pecado más grande que el monumento a la reconciliación ha vivido. ¿Destruirlo? No sé si será la mejor opción. Lo que sí puedo afirmar es que la poca aceptación de la que goza este monumento debe hacer pensar a cualquier artista o creador. ¿Hasta dónde el financiador debe condicionar mi mensaje? En mi humilde opinión, Cebis es un agregado que resta valor artístico al monumento. Soy Eduardo Crespín y me despido del Parque Escultórico La Reconciliación, invitándote a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en redes sociales, como Eduardo Crespín. Me encontrarás en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos a la próxima.